Buen día, buenas tardes, buenas noches, todo depende en el país que usted se encuentre en este hermoso día. Quiero darle la más cordial bienvenida a Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, este es el hermano Víctor Cáceres quien te saluda en el amor de Jesucristo. Quiero en este día darle gracias a todos ustedes. Gracias por el apoyo, gracias por esos comentarios, unos negativos, otros positivos. Gracias por sus likes, gracias por sus compartir de este estudio. Porque sin ustedes, este canal no hubiese existido, ya que ustedes son la causa de que esto esté vigente, porque este es el ministerio de Dios. Enseñar las escrituras, y es por esto que yo verdad me empeño en cada estudio que yo traer un estudio de contenido bíblico, totalmente bíblico, y un estudio de calidad, un estudio profundo donde podamos escalar un poco más adentro, profundizar y descubrir cosas que a simple vista usted no lo puede descubrir. Y como siempre, antes de comenzar, quiero hacer el señalamiento de que nuestro canal es un canal neutro, en el sentido de que nosotros no nos inclinamos a ninguna denominación en particular, a ningún pensamiento teológico en particular. No importa de la denominación a la cual usted pertenezca, no importa la teología que usted tenga. Y con esto, aclaro, con esto no quiero decir que el hecho de que nosotros no tengamos esa inclinación hacia ningún pensamiento teológico ni a ninguna denominación en particular no significa que estamos de acuerdo con todos los pensamientos teológicos ni con todas las denominaciones, porque eso no es verdad. Y en esta noche hablo esto y no quiero que lo interpreten dentro de un contexto ecuménico, como a veces las personas lo interpretan, porque nosotros no somos ecuménicos. Este es el canal que Dios ha levantado para traer una verdad a su pueblo. ¿Okay? Teniendo eso claro, vamos a hacer una corta oración, ya que hoy vamos a tener un estudio bastante interesante y es la continuidad del estudio que ya empezamos, llamado Salomón, el hijo de perdición. Voy a hacer una corta oración para que el Señor nos guíe en esta noche y que podamos todos lograr entender lo que el Señor pues nos transmite por medio de lo que hemos o de lo que vamos a traer en esta noche para el pueblo de Dios. Padre, te doy gracias por una oportunidad más que tú me permites de traer el estudio de tu palabra para este pueblo. Señor, como siempre, mi único interés y mi única petición para ti, de ellos o para ellos, es que tú despiertes el espíritu de ellos, que tú le des sabiduría, le des entendimiento, que tú le des espíritu de discernimiento, de inteligencia espiritual, para que ellos puedan lograr entender el mensaje que tú le transmites por medio de tu palabra, y que a la misma vez ellos puedan conocer al único y verdadero Dios y a Jesucristo al que Él ha enviado. Porque dice tu palabra que sin ese conocimiento no tenemos la vida eterna. Es en tu nombre, Jesús, que te lo ruego. Bueno, una nota importante que tengo aquí antes de comenzar, ¿verdad? Si usted es una persona que quiere aprender a interpretar la escritura dentro del contexto espiritual, entonces este estudio bíblico es para usted, ya que todo esto que vamos a interpretar hoy lo vamos a hacer dentro del contexto espiritual.
Porque cuando nosotros leemos la escritura dentro de un contexto literal, eso no es interpretación, porque es literal y no hay nada que tengamos que interpretar. Usted recoge el texto al pie de la letra y punto. Ahí no hay ningún tipo de interpretación. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 19:10, y es por esto que lo traigo acá en esta noche, Apocalipsis 19:10 nos manda a que entendamos el testimonio de Jesús por medio del espíritu de la profecía. Y cuando vamos a la escritura, toda la escritura es profecía. Ya aprendimos que todo el Antiguo Testamento es profético y se cumple en el Nuevo Testamento, por tanto, necesita una interpretación. Y esa interpretación que necesita es una interpretación espiritual, no es literal. Pablo y los apóstoles tuvieron que interpretar el Antiguo Testamento para poder extraer de él las enseñanzas que ya están plasmadas, que son las que nosotros estamos usando. Pablo y los apóstoles solamente hablan de lo que nos compete de acuerdo a nuestro comportamiento. El resto de la profecía, ellos no la tocan porque ya están establecidas en el Antiguo Testamento. Apocalipsis 19:10 nos manda a que entendamos el testimonio de Jesús por medio del espíritu de profecía. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y voy a desglosar este texto, un texto que, ¿verdad? A ver si logramos finalmente entenderlo. Cuando la escritura habla del testimonio de Jesús, habla de su obra redentora y expiatoria. Ahora bien, ¿qué significa espíritu dentro del contexto escritural? Porque hay algo importante que nosotros debemos de entender, es que siempre el texto debemos de entenderlo dentro del contexto. Y cuando hablamos en el contexto escritural, es decir, lo que la Biblia nos deja saber, lo que es espíritu. Cuando vamos a la definición de espíritu, pues espíritu habla del ruá, o el viento, o el soplo de vida. Pero cuando en el contexto bíblico se habla del espíritu, y el espíritu con letra mayúscula es el espíritu que llamamos el Espíritu Santo, porque es el espíritu perfecto. El espíritu con letra mayúscula es el espíritu que nosotros tenemos, que es el mismo espíritu, pero uno perfecto y el otro pues maltratado. ¿Por qué? Porque es un espíritu que peca. Espíritu simboliza conciencia. Y aunque yo sé que para muchos de ustedes esto es un poquito difícil de comprender, pero más adelante ustedes descubrirán por qué la conciencia es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, cuando nosotros fuimos sellados por fe, y esto todo se lo he enseñado en los estudios anteriores, que todo esto que nosotros hemos recibido es por fe. No es algo que nosotros podemos palpar, ni que podemos buscar evidencia para demostrarle al hombre que eso ha acontecido en nosotros, y la única evidencia que nosotros tenemos es nuestro comportamiento, el cual es totalmente opuesto al comportamiento del mundo. Ahora bien, la conciencia de Elohim, o el espíritu de Elohim, extendida a sus criaturas, Elohim. O sea que ya en otras ocasiones yo lo he enseñado, que cuando Dios crea al ser humano, o crea la naturaleza humana, Dios sopla de su aliento de vida. Es el Espíritu de Dios que es soplado en nosotros, y esa es la conciencia misma de Dios en nosotros. La conciencia es Dios, el que nos hace a nosotros como seres, ¿verdad?, humanizados, conscientes de ser Él mismo y conscientes de poseer todo lo que Él posee.
Dentro de una definición básica, eso es lo que entendemos en la escritura o que la escritura revela como espíritu. Ese espíritu es la vida de Dios misma en nosotros, en usted y en mí. Si usted logra entender esto, pues lo felicito. El espíritu es nuestra conciencia. Por tanto, el mensaje del ángel es el siguiente. Y por favor, tome nota. Si usted quiere entender esto, tome nota o esté pendiente para que usted reescuche este estudio bíblico tantas veces como usted entienda que sea necesario. El mensaje del ángel es el siguiente, que detrás de cada profecía hay un mensaje espiritual o de la conciencia, el cual debemos de discernirlo por medio de nuestro espíritu o conciencia. Pablo nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas del espíritu. Por tanto, el espiritual es el que puede entender lo espiritual. Y el mismo espíritu va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque en cada narración o historia profética, implícitamente se revela una verdad en la cual encontramos la obra redentora y expiatoria de nuestro Mesías. Es nuestra responsabilidad por medio del Espíritu Santo, obrando en nuestra conciencia y por medio de ella, discernir esa verdad. El ángel o el mensaje del Padre es que discernamos esa verdad. Porque si no lo hacemos, no lograremos el objetivo del Padre en usted y en mí, es decir, en nosotros. El objetivo del Padre es que entendamos que estamos en el proceso de que Cristo o Él mismo se forme en nosotros para que cuando llegue aquel día o cuando llegue la hora señalada, Cristo pueda ser arrebatado de nosotros, como lo expresa Pablo en Tesalonicenses. Si esa verdad no es revelada a nosotros, continuaremos errando al blanco, es decir, continuaremos pecando, porque como todavía estamos en oscuridad, usted con un arco apunta a un blanco, pero como usted está en oscuridad, usted nunca va a poder acertar el blanco. Por tanto, para que ese blanco pueda ser acertado, necesitamos luz. Y la luz es la de Cristo en nosotros. Esa interpretación espiritual es la que en nuestros estudios revelaremos. No significa que las narraciones bíblicas interpretadas dentro del contexto literal carezcan de significado, porque esas narraciones dentro del contexto literal son las expresiones o las manifestaciones externas de lo espiritual en el hombre o dentro del hombre o dentro del ser humano. Nosotros vamos a estudiar lo que el hombre piensa, pero el texto literal es el resultado de ese pensamiento o la expresión o la manifestación, para que podamos entenderlo. Y de verdad no sé si lo estoy explicando bien claro, pero si usted tiene duda, pues en confianza, páseme un mensaje y me dice, mira, explícame esto, explícame aquello, porque no estoy muy claro. Traigo esta aclaración debido a que en nuestra congregación hay una excusa que por lo general todos usamos para sostener nuestra interpretación del texto. Y traigo aquí un par de ejemplos. Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Si interpretamos ese texto dentro del contexto literal, entonces entendemos que el alma es el interior del hombre, al pecar tiene que morir. Y ese morir, según nuestra
o según la teología de la iglesia, y hablo en el sentido general porque no todos tienen esa misma teología, de acuerdo a la teología pentecostal, ese morir es en el infierno de fuego, luego en el juicio para pasar entonces al lago de fuego, donde vivirá quemándose en tormento eterno. Esa es la interpretación literal que nuestra teología pentecostal y otras más tienen y se amparan en esa teología por conveniencia. Y vamos a explicarlo. Y esta es una postura popular que está en básicamente todas las congregaciones. Que solamente la iglesia, toda ella, irá al cielo y todos los seres humanos al castigo eterno. Al infierno, a quemarse por los siglos de los siglos. Ahora bien, si ese texto lo interpretamos dentro del contexto espiritual, como se supone que se debe de interpretar, el mensaje es totalmente opuesto a lo que ya hablamos de la interpretación literal. Porque cuando el texto dice, el alma que pecare, esto lo que significa es que cuando desobedecemos la ley de nuestro Creador, la cual se encuentra en su propia conciencia, en usted mismo, dentro de nosotros mismos, ese pecar es la causa que nos lleva a separarnos de nuestro Creador espiritualmente hablando. Esa es la muerte a la cual la Biblia se refiere. Es una separación espiritual, no literal. No significa una muerte literal en el fuego por siempre y para siempre. Porque si lo interpretamos de esta manera literal, entonces estamos desmintiendo la verdad que la Escritura nos revela. Y en esto debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros interpretamos los textos literalmente, porque podemos caer en desmentir lo que el Antiguo Testamento nos revela. Porque como solamente interpretamos a nuestra manera y dentro del contexto del Nuevo Testamento y dejamos el Antiguo Testamento a un lado, porque según nuestra teología, y digo nuestra porque yo también pertenezco a la iglesia pentecostal, pero lo que no estamos de acuerdo es con la teología pentecostal. Y me perdonan, ¿verdad?, los líderes pentecostales, mis líderes y todos, ellos saben mi posición en cuanto a esto. Y no lo niego, ni lo vendo, ni lo cambio por nadie. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros entendemos lo que Pablo dice en Romanos 11:26, literalmente, o mejor dicho, que si nosotros logramos entender, ¿verdad?, lo que Pablo nos revela en Romanos 11:26, donde dice que todo Israel será salvo, entonces Pablo sería un mentiroso. Todos los profetas que profetizan una restauración de toda la humanidad, pues también son mentirosos. Porque nuestra teología no armoniza con lo que Pablo dice. Nuestra teología no armoniza con lo que los profetas profetizan. Y es por esto que debemos de tener mucho cuidado, porque somos muy ligeros a la hora de hablar de la palabra. Aquí hay un mentiroso. O es Pablo o es nuestra teología. Y definitivamente no es Pablo, es nuestra teología. La pregunta es, ¿dónde radica el problema? El problema radica en que se nos ha enseñado una teología fuera del contexto bíblico, con la cual nos ha moldeado o condicionado nuestra conciencia, la misma conciencia, el mismo espíritu con la cual se supone que debemos interpretar las escrituras.
Pero al tenerla ya moldeada o condicionada con una teología totalmente opuesta a la correcta, no lo vamos a lograr entender. Por tanto, como ya en mi conciencia yo tengo esta teología, esta interpretación, la cual según yo considero cierta, entonces cualquier otra teología que contradiga la mía es falsa. Y es ahí entonces donde estamos los pentecostales. En una teología que cualquiera otra que se presente, pues nosotros la consideramos falsa. Y cuando yo me incluyo en esto, no es que yo esté en esa teología, porque yo soy pentecostal y me tengo que incluir, aunque no esté de acuerdo con nuestra teología. Y fíjate cuál es la excusa de nosotros. Cuando usted le habla de una interpretación que contradice la que ellos tienen, ¿sabes cuál es la respuesta? Eso es lo que tú interpretas. Eso es lo que tú interpretas. Y con esa excusa protegen su teología, la cual según ellos es correcta, porque es la que más le conviene, porque en esa teología no existe la tribulación, no existe el castigo, no existe la persecución, y solamente existe un cielo en el cual ellos irán a morar allí adorando al Señor por los siglos de los siglos, tocando qué sé yo. Cuando ellos nos hacen esa expresión, eso es lo que tú interpretas, con eso lo que tratan es de avergonzarnos a nosotros que tenemos la verdad para ellos poder justificar su teología, la cual es falsa. Es decir, que esa expresión, eso es lo que tú interpretas, con eso se limpian y me perdonan. Me perdonan. Jesús fue bien claro con los discípulos. Jesús les dijo, no se dejen engañar. Y también Jehová dice que su pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y esto es lo mismo que también vamos a encontrar en Pablo en 2 de Tesalonicenses. Pablo dice que seremos arrebatados. Si lo interpretamos al pie de la letra, literalmente como nosotros lo hacemos, nunca seremos arrebatados. Porque si no estamos conscientes de lo que Pablo nos está revelando con esta expresión de que seremos arrebatados, nunca podremos prepararnos para ese evento por cuanto usted no está consciente de qué es lo que Pablo está tratando de decir. Pero nos han dicho que ser arrebatado es que usted va a desaparecer y toda la iglesia va a desaparecer. Y eso no es lo que la Biblia enseña. Hay que interpretar lo que quiere decir Pablo con arrebatamiento. Yo no lo voy a definir ahora. Por tanto, si usted no está de acuerdo con las interpretaciones espirituales que traemos aquí, yo respeto su opinión, respeto su posición, respeto su teología y usted decide. Si usted mira nuestros estudios o usted decide descartarlo. Es una opción que usted tiene. Nadie aquí le está obligando a mirar nuestros estudios. Y antes de terminar con esta advertencia, hay algo infalible que la Escritura enseña. Segunda de Crónicas, Job, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Juan, Hechos, Romanos, Gálatas, Tito, Apocalipsis y otros libros más. Si usted no lo sabe, todos ellos afirman que tanto usted como yo seremos juzgados por nuestras obras, ya sean buenas o sean malas. También vamos a ser juzgados por todo lo que nosotros enseñamos, sea bueno o sea cierto o sea falso. Esa es una verdad infalible. No dice que vamos a ser juzgados conforme a nuestra teología. La propia escritura dice, la propia escritura nos revela que ella misma es la que nos va a juzgar. La palabra. Que no es ni siquiera el Padre que nos va a juzgar, es la palabra. La palabra, ¿qué dice?
¿qué tú enseñaste? No estás de acuerdo. La decisión es suya. Usted es el único responsable de su alma. Mi exhortación es a que recapacitemos, repensemos esa teología con la cual nos ha moldeado nuestra conciencia. Y mirar a ver si esa teología no está conforme con la Escritura, pues entonces, si usted, y yo sé que usted es un hombre y una mujer inteligente, porque si usted es un creyente, la sabiduría de Dios está en usted y la inteligencia debe de cambiar de posición, debe de moverse de ese estado de conciencia moldeado, confundido, en oscuridad, a un estado de conciencia de luz. Y es por esto que el mismo Pablo dice que nosotros fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz. Ahora nosotros podemos ver la verdad. Cristo nos libertó. ¿De qué Cristo nos libertó? Si usted no interpreta eso correctamente, de qué fue lo que Cristo nos libertó, pues usted no es libre. Usted cree que es libre, pero cuando usted va a la definición de lo que en realidad la Escritura nos enseña de qué es lo que somos liberados, usted va a tropezar, porque usted entiende una libertad que no es la libertad que Cristo nos libertó. Por tanto, teniendo esto claro, habiendo enseñado esto que la Escritura revela, yo libro mi alma. Mi misión es enseñar toda la verdad revelada en la Escritura. Y hasta hoy yo cumplo con esa misión. Y mi Padre es testigo. Por tanto, si esto está todo claro, continuamos con el carácter de Salomón. Adelante con el estudio de hoy. Bueno, comparta este estudio bíblico si usted entiende que le ha empezado a ser de edificación. Mi petición y mi ruego es que usted comparte este estudio con todos sus grupos en las redes sociales, Messenger, WhatsApp, Telegram, Instagram, X, Rumble, si usted tiene también grupos, porque lo que usted va hoy a aprender aquí no lo va a aprender en ninguna universidad teológica, ni en ningún instituto bíblico, ni en ninguna escuela sabática. Comparte este estudio, síganos en las redes sociales, síganos por YouTube, busque nuestro canal, apriete la campanita para que YouTube lo mantenga informado de todo lo que nosotros subimos. Vamos a tratar de nuevo a ver si nos logramos reintegrar y tratar de subir 2 videos a la semana, o por lo menos 2 videos a la semana. Puntos importantes. Ya hemos visto el comportamiento de los 2 primeros reyes de Judá. Hablamos de Saúl y David. Saúl, que el carácter de él, pues podemos encontrar en él todo lo que es la rebeldía. Es lo que nos revela el carácter de Saúl. David, dentro, ¿verdad?, de la historia, pues hablamos de la obediencia, pero a la misma vez encontramos el reino establecido en David. Amén. Así que antes de continuar, pues se me olvidó el estudio de hoy. Bueno, hoy vamos a entrar en el video número 20, ¿verdad? Déjame checar a ver si es el 20. Es correcto, vamos a chequear en el video número 20 del 2025, Los Reyes de Judá, parte 6. Pero como estamos trabajando bajo Salomón, el hijo de perdición, hoy vamos a tratar de terminar. Si no lo logramos terminar, pues entonces en el próximo video lo vamos a terminar. Salomón, el hijo de perdición, parte final temporalmente por el momento. Vamos entonces a continuar con nuestro estudio de hoy. Así que vimos entonces que David y Saúl, ya
hemos empezado a ver el carácter de Salomón. También hicimos unas comparaciones donde comparamos a Caín y Salomón versus Abel y Jesús. Comparamos a Cam es el hijo de Noé, y Salomón versus Sem y Jesús. Comparamos a Ismael, el primogénito de Abraham, y Salomón versus Isaac y Jesús. Comparamos a Esaú y Salomón versus Jacob y Jesús. Como verán, aquí hay dos común denominador: Salomón y Jesús. Y todo esto hace sentido. Y al final de la historia vamos a encontrar a Salomón versus Jesús. Cuando yo hablo de Salomón, no me estoy refiriendo al rey Salomón per se, literal. Hablamos del reinado de Salomón, que es el mismo reinado de Babilonia. En un estudio anterior hablamos un poquito de eso, acerca de la estatua de Nabucodonosor, y voy a hacer una revisión un poquito más detallada, un poquito más profunda acerca de la estatua, acerca de las cuatro bestias, que este estudio es parte del estudio de las cuatro bestias. Ya hemos terminado la primera bestia y traté de cogerlo de los reyes de Judá para que veamos el carácter de los reyes, porque vamos entonces a entrar después con Apocalipsis y esos 7 reyes que habla la Escritura. Y también vimos que Salomón empezó a darle forma a su reinado. En Primera de Crónicas 29-23 encontramos un texto muy revelador, y este texto encontramos una clave profética, la cual nos arroja luz para que podamos darle forma a este rompecabezas del tiempo del fin. Dice el texto: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado, y todo Israel le obedeció. Este texto nos revela un misterio. Dice el texto que Salomón se sentó por rey. ¿Dónde? En el trono de Jehová. No dice que Salomón se sentó en el trono de David. Y este es un texto bien enigmático, porque es en el único sitio donde se encuentra en toda la Biblia, y hace referencia a Salomón. Y dice que se sentó en el trono de Jehová. ¿Por qué el escritor señala esto en particular? ¿Qué pretende el escritor transmitirnos? Sentarse en el trono de Yahweh significa usurpar el trono. Y aprovecho, si usted es de los que ¿verdad? De estos chicos que me notificaron que querían entrar en las clases de interpretación bíblica y formación teológica, pues este video es fenomenal. Es decir, que usted puede tomar este video de Salomón, el hijo de perdición, como si fuese una clase de interpretación bíblica, porque en realidad es lo que estamos haciendo. Sentarse en el trono de Yahweh significa usurpar el trono. Y esta es la misma idea que nos transmite Isaías 4, del 1 al 23, referente al rey de Babilonia. Solamente voy a leer los versos del 12 al 15. Usted lea en el capítulo 14 en la casa. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Y este lucero, en el texto hebreo, dice estrella de la mañana. Oh lucero, hijo de la mañana o del amanecer, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y este debilitarse es una traducción, y lo que significa dentro del contexto hebreo es que se postraban. Tú que debilitaste, tú quisiste postrar a las naciones delante de ti. Tú que decías en tu corazón. Fíjate que él decía en su corazón. Sabemos que cuando hablamos del corazón hablamos de la misma conciencia, el alma, todo tu interior.
Dice, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio. Y este monte del testimonio es la palabra testimonio, aquí una traducción al español, pero significa asamblea. Cuando habla el monte y cuando hablamos del monte, estamos hablando de un gobierno. En el monte del testimonio, en el gobierno de la asamblea o en el de la iglesia, me sentaré. A los lados del norte. Y estos lados es una traducción que se tradujo como lados. No tengo obviamente el texto en hebreo, pero ya yo lo tengo acá. El lado es en la parte más íntima de la asamblea. Jesús, y esto lo podemos ver cuando dice que Jesús estaba sentado en la popa del barco, es decir, que Jesús estaba en control, y esto lo encontramos en Marcos 4:35 al 41, que Jesús calma la tempestad. Es decir, que vemos que él está imitando a Jesús. Jesús en la popa, lo que significa que Jesús tiene el control del barco. Sobre las alturas de las nubes, y cuando hablamos del término nubes, en el contexto escritural, simboliza la presencia de Dios. Dice que subirá a las nubes, así que va a estar delante o va a sustituir la presencia de Dios. Subiré y seré. Es decir, me voy a hacer a mí mismo semejante, es decir, con todos los atributos del Creador, y seré semejante al Altísimo. Eso es para que veamos las características de este rey de Babilonia, el cual está representado en el personaje de Nabucodonosor. Y es por esto que debemos de hacer entonces la comparación de la cabeza de oro, que fue la que conquistó a Jerusalén, a Judá, versus Salomón. Lo que pasa es que la historia de Salomón tenemos que entenderla. Y esto es lo mismo que nos revela Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién no viene antes de que venga la apostasía? Viene el Señor. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es otro texto que, si usted lo interpreta incorrectamente, porque nosotros no nos enseñan, que dice, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Quién dice que no vendrá? Porque en el contexto hablamos de Jesús, de la venida de Jesús. Por tanto, ese que no va a venir antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, o ese hijo de perdición, es Jesucristo. Por tanto, lo que nos quiere decir este texto es que nosotros atravesamos la gran tribulación. O ese, ¿verdad? La gran tribulación que Jesús habla en Mateo 24. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es un objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Y aquí tenemos otra interpretación literal. Porque inmediatamente nos vamos a Jerusalén, la actual, nos vamos a Israel actual, y imaginamos el templo que se va a construir allá, y dice que el anticristo se va a sentar ahí. No, nosotros somos el templo de Dios. Cuando dice que se va a sentar en el templo de Dios, lo que quiere decir que va a sustituir a Dios en nuestro corazón, porque se va a hacer pasar por Dios un impostor. Si usted no está afirmado en la palabra y en la verdad completamente, usted lo más probable va a permitir que ese Babilonia ocupe el lugar de Dios en su corazón, y usted, que es el templo de Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol, continúa Isaías, lugar donde están todos los muertos, tumba, lo mismo que Seol. Seol lo que significa el lugar donde están los muertos, en la tumba, a los lados del abismo. Y este abismo, así lo copié, es Bor en griego, que significa un pozo, una cisterna. Este Seol no es un lugar de tormento, no es el infierno, no es el lago de fuego. Es el sitio donde se reunirá todos los muertos, espiritualmente hablando. Pero eso es una metáfora.
Y esto lo vamos a ver en el texto, lo vimos en el texto anterior del 9 y el 10. Obviamente de Isaías 9 al 10, que están los textos anteriores a este pasaje. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muerto que en tu venida saliesen a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones, y todos ellos darán voces y dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Esto, o este rey de Babilonia, se debilita, lo que significa que también tuvo que arrodillarse delante del Señor. Obviamente, todo esto es una figura retórica, porque estamos hablando del Seol. Estamos hablando de que eso es una figura para dejarnos entender lo que el Señor nos quiere transmitir con esto de Babilonia, que después que él había debilitado a toda la nación, él también fue debilitado. Y es por eso que nos hace aquí la figura retórica de que, de que todos los príncipes de la tierra que están muertos se despertaron y dijeron: tú también estás aquí. Es que sorpresa. Si tú eras el que me debilitaba y ahora tú también estás aquí junto con nosotros. Ese es, Señor amado, eso es, amado, el mensaje que nos quiere transmitir la Escritura. No podemos tomar estos textos como literales. Este es un texto que todos conocemos, sin embargo, muy mal interpretado. Ese lucero, estrella de la mañana, hace referencia al ser humano. Ya yo lo he explicado. Yo le he explicado que fuera de nosotros no existe nada. Y Satanás, el diablo, la serpiente, es este cuerpo humano. ¿Con qué usted lucha? Es con este cuerpo humano. Pablo lo llama la carne. Esa es nuestra batalla, nuestra guerra. Porque esa naturaleza humana genera concupiscencias. ¿Para qué? Para que por medio de esa concupiscencia usted satisfaga los deseos de esta naturaleza humana. Hace referencia a la naturaleza humana pecaminosa, el lado oscuro, el gemelo de nuestra estrella de la mañana. ¿Cuál es nuestra estrella de la mañana? Jesús es nuestra estrella de la mañana. Pero para que podamos entender esto, vamos a tener que ir un poquito más para atrás para que podamos entender Caín y Abel. Y Set, por otra parte, que fue el sustituto de Abel. Y sabemos que Pablo nos dice que Adán es figura de aquel que habría de venir, es decir, del verdadero Adán. Ese lucero o estrella de la mañana es Adán, la figura o el negativo del que tenía que venir, el verdadero hombre, Jesús, la verdadera naturaleza humana perfecta, la cual se encuentra en Jesús. El lugar de su padre, hablamos, ¿verdad?, de cuando dice que se va a sentar en el trono de Jehová, ¿verdad?, en el lugar de su padre, significa que ese trono le corresponde a David, porque se sentó en él. Y no, ese es el trono de David. Y en toda la escritura habla de que David va a reinar, pero no habla de David literal. Es una metáfora para indicarnos que el carácter de David, o más bien Jesús, el Mesías. Y para resumirlo, nosotros somos los que nos vamos a sentar en ese trono, amados. ¿Qué más aprendimos de Salomón? Dice que fue prosperado. ¿Prosperado en qué? ¿Qué nos revela Daniel 11:36 referente a este rey malvado? Y esto lo revela Daniel dentro del contexto de Epífanes, Antíoco IV, el imperio griego. Dice Daniel 11:36, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Cuando el texto hebreo habla de Dios o de dioses, habla de Elohim. Habla que se va a engrandecer o engrandecerá sobre todo Dios, es decir, sobre todo ser humano, y contra el Creador, que es Dios de los dioses, Elohim de los Elohim, porque el término Elohim, que es traducido como Dios, lo que significa es uno que está formado por muchos. Nosotros somos los Elohim,
del Padre. Somos una unidad individual. Es una unidad indivisible del Padre. Ya eso yo lo he explicado en otros textos. Dice que hablarás maravilla, sabiduría humana engañosa. Dice en 2 Tesalonicenses 2:11 que el Señor le va a enviar un poder engañoso y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinaron se ha de cumplir. Entonces, ese rey prosperará en todo lo que haga según su voluntad. Y esto fue lo mismo que encontramos en el reinado de Salomón. Y todo Israel le obedeció, pero esta obediencia fue por señorío, por su señorío, poder, dominio y principado. Porque cuando el pueblo fue donde Roboam, recuerde que lo primero que el pueblo le dijo, la queja fue de que su padre le había puesto muchas imposiciones y él quería que sea, tú sabes, que le bajen algo. Así que vamos a dar por terminada esta parte, porque la parte que viene, vamos ahora a empezar a darle forma a Salomón. Vamos a analizar en el próximo video a Salomón y a Jesús. Perdónenme porque no lo pude terminar hoy, porque, ¿verdad? En el comentario de adelante, pues se me fue un poquito de tiempo, pero no se pierda el video el próximo video, porque también voy a grabar otro video reciente, me parece a mí que detrás de este lo voy a grabar, pero es importante que usted no deje de perderse este video, porque lo que vamos a descubrir le va a perturbar su fe. Yo siempre se lo digo, estos estudios pueden perturbar y pueden desafiar la fe de usted como creyente. Todo depende de lo que usted tenga en su mente programado. Hoy aprendimos acerca de la teología. Hoy aprendimos que el hecho de que usted interprete los textos literalmente, eso no es ninguna interpretación. Usted lee y lo recoge literal, ahí no hay ninguna interpretación que hacer. Para usted poder interpretar el texto tiene que irse a lo espiritual, porque es el testimonio de Jesús que vamos a encontrar en cada uno de ellos. Y aquí ya lo hemos visto. O no sé si usted se percata que ya lo estamos viendo. Y en todas las escrituras encontramos el testimonio de Jesús, que es, y esto es bien importante porque Apocalipsis no lo dice, mira, no hay texto que esté en la escritura que sea por casualidad. No es un texto aleatorio, es un texto que nos está transmitiendo un mensaje. Mira, cuando en Reyes dice que Jehová tentó a David para censar el pueblo, dice el texto que Jehová tentó a David. Pero cuando vamos a Crónicas, dice el texto que Satanás tentó a David. Y entonces ahí dicen la gente, pero es que se está contradiciendo. No hay contradicción, amados. Yo no sé si revelar esto. Satanás. Sabemos que Satanás es la naturaleza humana del hombre. Y se convierte entonces en el opuesto del Padre. Porque cuando hablamos de una figura ser humano, hablamos de Dios humanizado en una humanidad que luego se convierte en lo que Jesús denomina Satán, o se convierte en lo que el texto de Génesis habla, una serpiente o una tentación. Y esto es algo bien complicado y bien profundo, que si usted no se dedica a escudriñar las escrituras, si usted no desea, si usted no pide en oración la verdad que sea revelada a su corazón, usted nunca lo va a lograr entender. Usted no se imagina todo lo que yo he tenido que romperme buscando, hablando con Dios, y mi oración siempre fue, si tú me vas a revelar, me lo revela todo, pues yo no voy a
Yo no quiero un poquito de ti, yo quiero todo lo tuyo. Yo no sé si es que yo caí en gracia delante de mi Padre, pero lo que yo le pedí al Padre desde hace mucho tiempo que se lo vengo pidiendo: ensancha mi territorio espiritual, como tú lo hiciste con Jade. Y aunque la Biblia no explica qué fue lo que Jade le pidió, dije: ensancha mi territorio. Al territorio yo le agregué espiritual, es decir, ensánchame el conocimiento. Y el Padre lo ha hecho. Y lo puede hacer con usted también. Yo no soy nada especial. Yo simplemente soy un ser humano que ha querido conocer la verdad. Y si usted deja los entretenimientos y deja toda esta mundanalidad y te deja todo esto que le está robando el tiempo y la atención, las cosas del mundo, los deseos del mundo, la vanidad y toda esta gloria del mundo, si usted suelta eso y se enfoca en la verdad, todo eso va a ser revelado a usted. Bueno, me parece a mí como que ya estoy hablando demasiado. Nada, comparte este estudio con todos sus hermanos en las redes sociales. Síganos en las redes sociales, en YouTube, síganos por Rumble, por la X, por Instagram, por Facebook, YouTube, por donde quiera, amado. Y comparte este estudio. Y por favor, regálenos un corazoncito. Dígale: Señor, este es mi corazoncito para ti. Porque se ven más bonitos los rojos que los azules. Dios les bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesucristo. No te pierdas el próximo estudio.